Teníamos un objeto que estaba colgando de una cuerda y experimentaba un cambio de temperatura. Y lo primero que encontramos fue esto, creo que quedó grabado hasta acá. Era el inciso A. El inciso B vendría a ser este, que aquí ya está completo. Ahí les va a quedar grabado. Simplemente establecemos la razón de las velocidades de propagación antes y después. Y entonces encontramos esta relación. Eso nos da 0,9984 y el inciso C era calcular el cambio porcentual de la longitud de las ondas. Y eso, déjenme ver, está acá. Aquí tienen el inciso C. Eso es 1,0068. Bueno, entonces vamos ahora al siguiente tema, que es el estudio del calor. Y a eso le he denominado calorimetría. ¿Qué es lo que nos interesa? Encontrar expresiones para calcular calor. Entonces vamos a encontrar tres herramientas muy importantes. La primera es la ley cero, que ya la vimos en termometría. ¿Qué dice la ley cero? Que cuando dos objetos de temperaturas diferentes se ponen en contacto, siendo que uno de ellos tiene temperatura mayor que el otro, en este caso T1 es mayor que T2, o sea, la temperatura de este cuerpo es mayor que la de este, de inmediato, de manera espontánea, dice la ley cero, el calor fluye, una onda de calor se propaga del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. En el proceso, este cuerpo baja su temperatura porque está perdiendo calor y por el contrario, este eleva su temperatura hasta que llega un momento en que las temperaturas se igualan. Entonces, la ecuación que nos va a servir es esta. Esta ecuación va a ser muy importante, es la ecuación fundamental para esta parte de calorimetría. Que el calor que uno pierde es igual al calor que el otro gana. Valor absoluto del perdido, ¿verdad? Porque este, cuando usted lo calcule con las ecuaciones, le va a dar un número negativo. Luego, tenemos otro caso de cálculo de calor y es cuando un cuerpo absorbe calor, pero su temperatura varía. O sea que ese calor que absorbe, que es lo usual, ¿verdad? Eh, tiene un efecto en él de elevar su temperatura. Entonces, si ese es el caso, que es la primera ecuación que vamos a ver, am, la ecuación para el cálculo de calor es esta. El calor que ese cuerpo absorbe o pierde, puede ser que lo pierda también. Y en tal caso, el cambio de temperatura va a ser negativo. Es igual a una constante que ya vamos a ver de dónde se deduce y cómo se dedujo por la masa del cuerpo, por el cambio de temperatura que el cuerpo experimenta. Recuerden que siempre ese delta T se calcula como temperatura final menos inicial. Y el otro caso que vamos a estudiar para completar las ecuaciones de cálculo de calor es cuando el, un objeto, una sustancia, absorbe calor, pero cambia de fase. Ya sea que pase de líquido a sólido o a la inversa, o que pase de líquido a gas o a la inversa. Mientras ese cambio de fase se está produciendo, eso se los mencioné ayer, el cambio de temperatura, la temperatura permanece constante. Por lo tanto, en esas condiciones, el cuerpo absorbe calor, pero su temperatura no se incrementa. No podemos, obviamente, usar esta expresión para cálculo de calor. Entonces se utiliza una ecuación que toma en cuenta el concepto, un concepto muy sencillo que se llama calor latente. El calor latente es la cantidad de calor que, dependiendo de la sustancia, esa sustancia es capaz de almacenar por cada kilogramo. Y entonces eso significa que también es capaz de transferir esa cantidad de calor o de absorberla. A eso se le llama calor latente. Y entonces vamos a tener dos tipos de calor latente que en realidad se pueden visualizar como cuatro, pero son solo dos, que son estos que tengo acá. Primero, el calor latente de fusión, o sea, cuánto calor absorbe un cuerpo o debe quitársele a un cuerpo para congelarlo o para fundirlo. Estos son, esencialmente el proceso es el mismo, ¿verdad? Perdón, la constante es la misma, solo cambia de nombre. Si usted está congelando el cuerpo, entonces recibe el nombre de calor latente de solidificación.
Y si usted lo está fundiendo, recibe el nombre de calor latente de fusión, pero esencialmente el valor es igual. Y luego tenemos en el otro extremo cuando ese objeto se evapora. Si usted tiene una sustancia y esa sustancia es evaporada, entonces, ¿cuánto calor absorbe o cuánto calor se requiere para evaporarla? Ese sería el calor latente de evaporación o de vaporización. Y si yo lo que quiero es eh, condensarla, o sea, convertirla en líquido, a eso se le llama, es la misma constante, pero recibe el nombre de calor latente de condensación, ¿verdad? Entonces, esencialmente uno debe conocer, para poder trabajar con cálculos de calor de una sustancia, necesita conocer estas constantes. Esta constante se llama capacidad calorífica y estas constantes se llaman calores latentes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Aló, aló, ¿todavía están ahí despiertos o ya se durmieron? Hay algunas herramientas más, por ejemplo, aquí debe quedarles claro en el caso de la ley cero, ¿verdad? En el caso de la ley cero, debe quedarles claro que cuando dos cuerpos se ponen en contacto físico y uno de ellos tiene temperatura más alta, en este caso, vean, este tiene temperatura más alta, al ponerse en contacto, comienza a fluir calor del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Este identifica ese calor como calor perdido y el otro como calor ganado. Y entonces se puede establecer esta ecuación de balance de energía. A medida que eso ocurre, esta temperatura comienza a disminuir y la temperatura del otro comienza a elevarse hasta que se alcanza una temperatura intermedia, ¿ven? Es menor que la más alta, pero mayor que la más baja, que se llama temperatura de equilibrio. Y ese proceso se llama equilibrio térmico. O sea, ese estado al que se llega se llama equilibrio térmico. Bueno, vamos a ver las unidades de calor. Empecemos por ahí. Históricamente se comenzó por definir a las unidades de calor. La unidad que básicamente nosotros vamos a usar es la caloría. Y es muy sencillo de entender en qué se basan estas unidades. Déjenme, si lo puedo explicar aquí rápidamente. Bueno, vamos a ver eh, cuál es el problema que tenemos. Aquí está en ese recuadro mostrado eso. Ocurre que cuando se crearon estas unidades de calor, se crearon de una manera muy sencilla, fíjense bien. Fue que definieron las unidades de calor en términos de los efectos que el calor produce sobre una sustancia. Entonces, por ejemplo, tomaron una cierta cantidad de agua. Imaginémonos que aquí tenemos un recipiente y que en ese recipiente tenemos una masa muy bien medida de agua. Hay 1 gramo de agua, pero pura, agua destilada. Entonces tomamos un termómetro y le medimos la temperatura. Le vamos a llamar temperatura inicial. Por ejemplo, esa temperatura en Celsius podría ser 25. Luego venimos y la sometemos al contacto de una fuente de calor. La ponemos en contacto con una fuente de calor y esa fuente de calor le inyecta calor. Al absorber calor, en cumplimiento de la ley cero, su temperatura se va a incrementar. Va a tener una temperatura final. Muy bien. Fíjense bien. Cuando 1 gramo de agua experimenta un incremento de 1 grado Celsius, es decir, en el momento que este gramo de agua alcance los 26 Celsius, en ese momento usted puede decir que absorbió una caloría. Esa es la manera como se definen las unidades de calor. Históricamente se definieron de esa manera. Obviamente vale lo mismo si la temperatura se la disminuimos. Cuando experimente un cambio de temperatura, por ejemplo 24, habrá perdido una caloría. Y en el caso del BTU es lo mismo. La única diferencia con el BTU, que es la unidad británica, es sencillamente que usted cambia las unidades. Va a tener una libra masa de agua, no 1 gramo. Y las temperaturas usted las va a medir en Fahrenheit. Por ejemplo, si tiene aquí 90 Fahrenheit, inicialmente la pone en contacto con una fuente de calor. Cuando esto sea 91 Fahrenheit, entonces usted dirá que esa masa ha absorbido una cantidad de calor igual a un BTU. Esa es la manera como se definen las unidades. Obviamente la kilocaloría son 1000 calorías, que son las unidades que se utilizan en el contexto de nutrición, por ejemplo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces vamos ahora a ver un experimento. ¿Cuál es el problema? Pues sucede que nosotros tenemos como a este nivel como dos mundos. Tenemos un mundo de energía mecánica, donde hemos visto energía cinética, hemos visto energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, nada más, ¿verdad? Y nada más, son las únicas energías que hemos visto. Y tienen otro mundo, que es el mundo del calor, donde ya vamos a ver, aunque ya se las mencioné, hay ecuaciones para cálculo de calor. Básicamente tenemos calor con sus propias unidades. En el sistema mecánico tenemos energías medidas en joules. Y en el sistema de del calor, como hemos visto, esas unidades son calorías. Y nosotros tenemos como estos dos mundos separados. Pero sabemos que estas energías tienen que ser de alguna manera, pero no sabemos cómo, a cuántos joules equivale una caloría, por ejemplo. Porque de manera separada se decidió medir en términos de sus efectos, que son diferentes, las manifestaciones de las energías son diferentes, por lo tanto los efectos pueden ser diferentes. Se midieron entonces, se crearon unidades distintas. Entonces, la aportación inicial que hizo Joule, que es por el que lleva el nombre esa unidad de energía, que es la unidad de energía más importante, fue este experimento. Él lo que quería era encontrar a cuánto equivalían unidades de energía mecánica en unidades de calor. Entonces lo que hizo fue diseñar este experimento. En este experimento lo que usted tiene es una masa de agua dentro de un recipiente aislado térmicamente, es decir, algo así como un termo. Y dentro de ese termo usted tiene unas paletas con las que puede hacer girar, que puede hacerlas girar y de esa manera transferir la energía al agua. Energía mecánica, porque esa es energía de rotación, es energía estrictamente mecánica, energía cinética de rotación. Pero ¿de dónde se obtiene esa energía? Pues vean ustedes que de acuerdo al diseño que él tiene, esa energía se obtiene de dejar caer una masa. Entonces, si se mide muy bien la altura que la masa cae, que no es nada, no es muy difícil, y se mide muy bien la masa, se puede medir la energía mecánica que se le está entregando a esta masa, que sería la energía potencial, ¿verdad? Ahí hay un cambio de energía potencial que sería mg por h o por delta h, que es la altura, el desplazamiento vertical que tiene esa masa. Esa energía es la energía que se le cede al agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Medimos el cambio en la temperatura que el agua sufre como consecuencia de esa transferencia de energía. Miren cómo el termómetro se va elevando. Entonces, con el termómetro que estamos midiendo calorías, porque estamos diciendo, bueno, aquí tenemos una masa de agua y yo sé que su temperatura se eleva en tanto, puedo medir el cambio de temperatura, por lo tanto yo puedo medir las, en- las calorías que absorbe esa masa por gramo de sustancia. Y por otro lado tenemos la energía mecánica que se mide en términos de cambio de energía potencial. O sea, aquí medimos calor y aquí medimos energía mecánica. Pero estas dos son iguales, ¿no es cierto? Porque esta energía se está convirtiendo en esta energía. De esa manera es que Joule logró medir ese valor que ustedes pueden ver al final de la simulación, que lo pueden visualizar ahí. Él logró medir que un joule, una kilocaloría es 4.186 joules. Una caloría es 4.186, ¿verdad? A eso se le denomina el equivalente mecánico del calor. Entonces, cuando eso se dio, eh, apareció la posibilidad de medir ecuaciones de calor. Y esto fue lo que se hizo. Entonces, lo que se hizo fue que se replicó ese experimento de Joule, se tomaba una sustancia cualquiera, líquida, se medía muy bien la masa de la sustancia, la temperatura inicial y se le daba una cierta cantidad de energía, o sea, se dejaba caer un cierto número de veces esa masa. Y de esa manera se sabía cuánto calor se le estaba administrando. Después de eso descubrieron que cuando dividían las cantidades de calor que se le daban, o sea, las cantidades de energía mecánica totales que se le cedían a la sustancia,
entre la masa de la sustancia multiplicada por el cambio de temperatura que la sustancia experimentaba, eso daba como resultado una constante. Y esa constante era válida para la sustancia. Y entonces se la denominó capacidad calorífica o calor específico. El nombre más común es llamarla calor específico. ¿Están ahí todavía, jóvenes? Aquí miren, de esta ecuación, de esta expresión que se encontró experimentalmente, que probablemente ustedes, había un experimento que lo hacían en Unitec, no sé si todavía lo hacen, donde se determina la capacidad calorífica de una sustancia justamente replicando esto, solo que usaban otro proceso de transferencia de calor. Se despejamos eso y obtenemos esta primera ecuación, que es la primera ecuación que les mostré allá al inicio, ¿verdad? En el resumen. Entonces ya tenemos una ecuación para calcular calor cuando hay un cambio de temperatura. Solo necesito las capacidades caloríficas que aparecen aquí tabuladas. Esta primera tabla es la tabla del texto. Esta es una tabla tomada de internet que vean que tiene valores similares. Noten, en esta segunda lo pueden observar, que si usted cambia de medir calorías y gramos, los valores de la constante cambian. Observen que el texto está usando ya de una sola vez, en lugar de calorías, está usando joules. ¿Lo ven? Eso ya trabaja directamente con el equivalente mecánico del calor, lo cual es muy útil para visualizar el concepto de que la energía es la misma, solo que tiene una forma diferente. O sea, en general, el texto utiliza joules para medir energía, no importa la forma de energía que tenga, ¿verdad? Entonces, internamente multiplican por un factor y obtienen este valor. Vean que son diferentes. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con esta. Noten que ya están dándonos, especificándonos que usemos las temperaturas en Kelvin. Ahora ya va siendo mandatorio, ¿se acuerdan? En el tema anterior todavía se podía trabajar con Celsius. Ahora ya no se puede trabajar con Celsius. Conviene siempre hacer conversiones a Kelvin, ¿verdad? Entonces, eh, después ese experimento se replicó con resistencias eléctricas que generaron más precisión. A la larga, este es el equivalente mecánico del calor, ¿verdad? Bien, vamos a ver algo que es muy importante que les quede claro para hacer cálculos de calor. Eso lo vamos a ver el lunes. El lunes vamos a hacer experiencia, hoy solo vamos a ver las ecuaciones. Es esta curva de calorimetría. A ver, traten de abrir los ojos y concentrarse un poquito en esto, porque va a ser de mucha utilidad el lunes. Y yo espero que el lunes ya estemos en presencial, ¿verdad? ¿Hay alguien todavía por ahí? Entonces, bien, fíjense bien, toda sustancia cuando absorbe calor pasa por estas etapas. Vamos a ver en qué consiste. Es importante que vean cómo funciona esto, porque nos va a ser de muchísima utilidad en los problemas últimos, que son los problemas más difíciles, que vamos a ver por el martes. Entonces, fíjense bien, vamos a suponer que la sustancia, voy a suponer que es agua la que tengo, pero eso, perdón, eso es igual si se trata de cualquier sustancia. Entonces se trata de lo siguiente. Imaginemos que tenemos un trozo de hielo, o sea, tenemos una sustancia en su forma sólida. En este caso, yo imagino, ¿verdad?, que tengo una cierta masa de hielo aquí, a menos 20 Celsius. Aquí tenemos un trozo de hielo. Y entonces le comenzamos a administrar calor a ese trozo de hielo. Entonces ocurre lo siguiente, recuerden, que solamente cuando hay estas etapas de cambios de fase es cuando la temperatura permanece constante. En estas tres etapas hay gradiente de temperatura. Aquí el gradiente de temperatura es diferente de cero. Aquí también. Aquí hay cambio de temperatura en esta etapa. Y en esta también hay cambio de temperatura. Entonces, en estas tres etapas yo voy a poder usar la ecuación Q igual a Cm delta T. Y vamos a ver después qué hacemos con la otra, con estas dos etapas de acá. Entonces, cuando absorbe calor, este trozo de hielo va a comenzar a elevar su temperatura, va a elevar su temperatura y su calor lo voy a calcular con esta ecuación buscando su capacidad calorífica cuando él tiene forma de hielo, que ya vamos a ver las tablas completas. Pero cuando él alcanza la temperatura de fusión,
TF mayúscula le voy a llamar, temperatura de fusión de esa sustancia, sigue absorbiendo calor, pero su temperatura permanece constante, queda igual a su temperatura de fusión. Mientras absorbe calor, utiliza esa energía para romper los enlaces hasta que toda esa masa de agua, en este caso, se convirtió en líquido. A partir de aquí, si sigue absorbiendo calor, va a elevar su temperatura. Entonces yo aquí voy a poder de nuevo usar esta ecuación, solo que con su capacidad calorífica en estado líquido, hasta que alcanza su temperatura de ebullición. Le voy a llamar TB, T mayúscula, V mayúscula, de vaporización. Cuando llega a esa temperatura de vaporización y sigue absorbiendo calor, la temperatura se estabiliza a la temperatura de vaporización durante todo el proceso que dura la vaporización de ese objeto, de esa sustancia. Cuando llega a este punto, toda la sustancia se convirtió en vapor. Y a partir de ahí, si sigue absorbiendo calor, lo único que vamos a tener es que va a tener una temperatura cada vez más alta y voy a poder de nuevo usar esta ecuación, ¿verdad? No se les olvide. Entonces, en términos simples, fíjense bien, en estas etapas donde hay gradientes de temperatura aquí, aquí y aquí, vamos a tener aquí, en esta primera etapa, sólido, ¿verdad? En esta segunda etapa, líquido. Y en esta tercera etapa, vapor. Ahora, en estas otras, en estas mesetas que tenemos aquí, donde se produce la conversión el cambio de fase de la sustancia, vamos a tener mezcla de los dos. O sea, cuando exista una mezcla de agua con hielo, es cuando esa sustancia se está solidificando o fundiendo. Y cuando tengamos una mezcla de vapor con agua líquida, es cuando esa sustancia está pasando por esta etapa, ya sea de condensación o de ebullición. Entonces, en estas dos etapas, donde nosotros no podemos usar las ecuaciones de cambio de temperatura, vamos a usar una ecuación que toma en cuenta la cantidad de energía que una sustancia requiere para cambiar de fase, que se llama calor latente ya sea de solidificación o de vaporización. Entonces vamos a necesitar unas tablas que me den esos valores. Y lo único que vamos a hacer para el cálculo de calor es simplemente multiplicar el calor latente que corresponde al cambio de fase, que va a estar tabulado por la masa de la sustancia. De esa manera, tenemos las ecuaciones completas para cálculo de calor. Y aquí tienen ustedes la tabla que les mencioné donde se encuentra. Fíjense bien, para estas sustancias se encuentran sus puntos de fusión, es decir, las temperaturas a la cual ocurre la fusión. De esta manera nosotros vamos a saber cuál es esta temperatura. Nos pueden dar cobre, nos pueden dar etanol, lo que sea. Y usted va a saber cuáles son las temperaturas de fusión y condensación y va a poder construir con los valores de temperaturas correspondientes esta tabla de calorimetría. Entonces tiene las temperaturas de fusión y la temperatura de ebullición para poder construir esa tabla. Y aquí tienen los calores latentes de fusión y de vaporización. Recuerden que estos calores son los mismos si vamos en sentido contrario, es decir, si estamos enfriando a la sustancia. O sea, si en lugar de fundirla, yo le quito calor, lo que va a pasar es que se va a congelar, a solidificar, pero el calor latente va a ser el mismo, solamente que eso lo tenemos que quitar. Y aquí en este caso, si a un trozo de vapor yo le quito calor, a una masa de vapor yo le quito calor, perdón, entonces lo que vamos a hacer es que esa masa la vamos a convertir en líquido. Pero el calor latente va a ser el mismo, va a ser la misma cantidad. Para el agua, muy importante para el agua. Vámonos a la capacidad calorífica, las tablas anteriores. En el caso del agua, que el agua es un elemento que experimenta valores diferentes dependiendo de su estado, de su fase, para capacidades caloríficas. Observen,
que si el agua está en la fase de hielo, ¿ven? Su capacidad calorífica en esa fase es de 2100. Y si está en la fase líquida, es de 4190. ¿Ven? Incluso aquí no está, yo les voy a dar ese valor aquí mismo para el agua en estado de vapor. Ahí está, en estado de vapor. Si tengo vapor de agua, lo voy a agregar acá. Agreguen ustedes ahí si quieren, vapor de agua. Entonces, esta capacidad calorífica cambia a 2050 en las mismas unidades. Entonces, noten que así como el agua pudiera ser que existiesen otros elementos, ah, permítanme, otros elementos que tengan esa propiedad de que su capacidad calorífica específica cambia con su estado. Vean que por lo menos en estos que tenemos aquí solamente el agua tiene ese comportamiento anómalo, ¿verdad? Bueno, eso es el tema que quería mostrarles hoy. Espero que en medio de sus sueños hayan oído algo, porque mañana vamos a hacer problemas de este. El lunes, perdón, vamos a hacer problemas de este. Vamos a trabajar con tres tipos de problemas. Los de grado de dificultad bajo son los que únicamente involucran a una sustancia, a un cuerpo. Por ejemplo, le van a decir que cuánto calor se requiere para hacer que una cierta masa de hielo se convierta en vapor. Solo incluye a un trozo de hielo. Grado de dificultad intermedio son aquellos en los que se mezclan cuerpos. Voy a tomar un cuerpo que tiene una temperatura más alta que otro y los voy a poner en contacto dentro de un ambiente que se encuentra aislado térmicamente. Entonces queremos saber en qué condiciones quedarían después. Pero en este caso, los grados de dificultad medio son aquellos en los que nos dan la temperatura a la cual se establece el equilibrio térmico. Y los de mayor grado de dificultad es cuando no se conoce esa temperatura, sino que más bien nos piden calcular la temperatura y además nos piden que encontremos en en qué condiciones quedan los cuerpos mezclados.